Yo soy Cruz Alejandro Solís Carrasco, de 102PA. Mi nombre es Kevin Daniel Sosa Hernández, del grupo 102PA. Yo soy Lisa de Santiago y soy de 102PA. Mi nombre es Priscila Gisela Maldonado Martínez y soy de 102PA. Yo me llamo Vanessa García y soy de 102PA. Yo voy a hablar de los elementos de la comunicación. Yo hablaré sobre los tipos de lenguaje. Yo hablaré de las funciones de la lengua. Mi tema es variaciones de la lengua. Y el mío de los fenómenos léxicos. Elemento de la comunicación. El emisor es aquella persona que emite o envía un mensaje a través de un canal hasta un receptor. El contexto es todo aquello que rodea tanto física como simbólicamente a un evento o acontecimiento. El mensaje es la información que el emisor envía al receptor a través de un contacto de comunicación o medio de comunicación. Receptor es aquel que recibe el mensaje del emisor. La comunicación se divide en tres partes, que son lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es igual a las diferentes formas de comunicarse. El lengua es el idioma y el habla es la voz. Los diferentes tipos de lenguaje son oral. Es la facultad humana de representar, expresar y comunicar ideas mediante la palabra. Por ejemplo, buenas tardes, ¿usted sabe dónde está la biblioteca? Buenas tardes. Ahí. El segundo tipo de lenguaje es escrito. Se define como un sistema de comunicación que se realiza por medio de signos visuales o gráficos, como podemos ver aquí. Kinésico. Es un tipo de comunicación no verbal, expresa a través de los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, el segundo tipo de lenguaje es icónico. Es un tipo de comunicación no verbal, expresa a través de los movimientos del cuerpo. El tercero es proxémico, es el lenguaje en el cual interviene la imagen, la información se percibe visualmente. Es, por ejemplo, trato de comunicarme por medio de señas, signos, etc. El último es proxémico. Sucede cuando las personas utilizan el espacio físico que las rodea para comunicar sus mensajes. Se podría decir, un ejemplo de ellos es cuando estás en el salón de clases, que estás a un lado de un alumno que no es de tu agrado y comienzas a tener reacciones así como que incómodas porque no te sientes a gusto al estar con él. Las funciones de la lengua. Uno de ellos es el referencial, que es el tipo de función que se caracteriza. Yo voy a hablar de las funciones de la lengua, que son referencial, emotiva, fática, apelativa, conativa, poética y metalingüística. La referencial es el tipo de función caracterizada de los contextos informativos o de los discursos científicos enfocados en transmitir conocimiento. Un enunciado de él puede ser Juan Gabriel ha muerto, o sea que es algo que nos están afirmando o nos están informando. La emotiva está enfocada en transmitir sentimientos, emociones, estados de ánimo o deseos. Un ejemplo de ella puede ser te amo mucho, que es algo que está expresando una persona hacia otra. La fática está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores, que es, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Adiós, nos vemos, que es, por ejemplo, una conversación entre dos personas. La apelativo conativa, el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción. Un ejemplo de ellas podría ser, yo te aconsejaría que dejes de tomar, te hace daño. O me dejas salir, mamá, que estás esperando una respuesta. Poética, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí y el uso de figuras retóricas. Un ejemplo de ellas podría ser, quiero decirte que tú aceleras mi corazón, que es una forma de expresar algo que tú sientes que es casi relacionado con la emotiva. La metalingüística, es decir, cuando usamos el lenguaje para hablar del lenguaje, la palabra función es un sustantivo femenino. Un ejemplo de ellos podría decir, la palabra vaca se escribe con B, no con V, no con B, que es, por ejemplo,
una corrección de algo o decir las palabras correctamente. 3. Mi tema es variaciones de la lengua. Esta consiste en 3 partes: jerga, caló y modismos. La jerga es la lengua particular que usan los individuos que se identifican por el oficio o actividades que realizan. Por ejemplo, cuando muchas personas están formadas en la mafia, ese sería un oficio para ellos y así se identifican con la jerga. El caló es un conjunto de términos de origen impreciso y ¿Ya? Yo les voy a hablar sobre los fenómenos léxicos, que existen 5 tipos sobre ellos, que son el anglicismo. Los anglicismos son las palabras de inglés portadas al español, por ejemplo, ok, que significa bien, vie, que es adiós, un party, fiesta, inbox es mensaje, like es me gusta. Otro tipo de fenómeno léxico son los arcaísmos, palabras antiguas que ya no usan ahora mucho, que es por ejemplo encina, anteojos, perquilla, Quijote. El tercer fenómeno léxico es los barbarismos, que pues son las palabras como nosotros las decimos ya, según las acomodamos y las decimos así, que por ejemplo es vistes, fuiste, dijiste, vos, oiga, palabras mal dichas. Y el cuarto fenómeno léxico son los neologismos, palabras nuevas, por ejemplo el Wi-Fi, el Google, el WhatsApp, el Snapchat, el Facebook. Pues son palabras nuevas que no existían antes. Y por último están los tecnicismos, por ejemplo, son las competencias genéricas, cuadros comparativos, variaciones de la lengua. Son las palabras de una variación.